Bueno, pues, estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, Connecticut, la parroquia catedral, para nuestras clases de RICA, el rito de iniciación cristiana de adultos. Y hoy en día tenemos clase número 8 y nuestro tema es los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia y un poquito sobre las últimas cosas, se puede decir, y el día de los santos, de todos los santos, y el día de las almas de todos los difuntos, fieles difuntos. Bueno, pues, ok. Este día, nuestro tema sobre los 10 mandamientos son los 10 reglas, se puede decir, o leyes que Dios dio a los israelitas por Moisés en el monte Sinaí. Y se puede leer los mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y también hay una repetición en el libro de Deuteronomio. Hay 10 mandamientos, por supuesto, y los 3 primeros mandamientos cubren nuestro amor de Dios. Y los otros 7 mandamientos son ordenados hacia el amor a nuestro prójimo. Bueno, el primer mandamiento: yo soy el Señor su Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí. ¿Qué significa esta? Me parece que la manera mejor para entender este mandamiento, amar a Dios más que no tenemos otros dioses, cuando pensamos sobre esta pregunta o este mandamiento, podemos considerar que hay 168 horas en una semana. 168 horas en una semana. Y la iglesia quiere que damos solo una hora a Dios durante la misa, en los domingos. Es nuestra obligación, el primero de los 5 mandamientos de la iglesia. Por eso es muy fácil para dar nuestra atención a Dios solo durante la misa en los domingos. Pero cuando pensamos de este tema, podemos considerar que normalmente nuestro trabajo necesita 8 horas por día, más o menos. Necesitamos dormir, por supuesto, 6-8 horas también. Y por eso no hay mucho tiempo después para pensar o volver nuestra atención hacia Dios. Pero si podemos durante nuestro trabajo, cuando pensamos de Dios, cuando volvemos nuestra atención hacia Dios, es un tipo de oración, ¿no? Y podemos volver nuestra atención hacia Dios por todo el día. No cuando estamos durmiendo, por supuesto, pero cuando trabajamos, cuando comemos, podemos rezar una oración antes de nuestra comida y después de nuestra comida. Hay muchas oportunidades por todo el día, para volver nuestra atención hacia Dios. Por eso es posible tener Dios en el primer lugar en nuestras vidas con trabajo, ¿no? Necesita trabajar en este tema. Bueno, el segundo mandamiento es: no jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muchas personas creen que este mandamiento toca no usando palabras malas. Y es la verdad, pero hay más. Para no usar el nombre del Señor en vano significa principalmente no usar el nombre de Dios para jurar durante, por ejemplo, en un tribunal, una sala de justicia.
Cuando la persona dice, sí, quiero hablar la verdad y nada más que la verdad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, con su mano en una Biblia, es un juramento, ¿no? Y por eso cuando juramos así y después dice una mentira, es una violación del segundo mandamiento, porque hemos usado el nombre de Dios en vano en este sentido. Bueno, número 3, santificaréis el día del Señor. Esa es nuestra obligación para observar el domingo, el sábado, domingo, por medio de nuestra asistencia a la misa. Solo 1 hora de los 168 horas. De nuevo, cuando pensamos que la primera hora de nuestra semana es la hora de misa, tiene el efecto de poner Dios encima de nuestra lista de cosas que necesitamos hacer durante la semana. Normalmente pensamos que el domingo es el último día de la semana, pero cuando pensamos que domingo es el primer día de la semana, podemos poner de nuevo Dios en el lugar primero. So estos 3 mandamientos están dirigidos hacia el amor de Dios. Los otros 7 mandamientos son ordenados, como dije, hacia el amor de al prójimo. Número 4 es honrar a padre y madre. Esto significa que necesitamos, por supuesto, honrar a nuestra madre y nuestro padre, pero hay otras personas que necesitan nuestra honra, ¿no? Como la policía, necesitamos honrar a la policía, las autoridades en nuestras escuelas o nuestros trabajos, etc. Los que tienen autoridad sobre nosotros necesitan nuestra honra, nuestro respeto también. Hay muchas personas que necesitamos respetar y honrar. Número 5, no matarás. Es muy fácil entender esto y muchas personas dicen en la confesional, Padre, no mato, no asesino, no robo, etc. Pero es solo el inicio. Normalmente nadie mata a otra persona, normalmente. Pero hay otras maneras que podemos matar o destruir la reputación de una persona o destruir su, ¿cómo se llama? No solo reputación, pero su carácter, ¿no? Su carácter con nuestras palabras, mentiras o rumores o chistes, etc. Así. Hay muchas maneras que podemos destruir otra persona con nuestras acciones o palabras, no solo tener su vida. Número 6 y número 9 son símiles. No cometerás adulterio y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Según la ley de la Iglesia Católica, las relaciones sexuales tienen su propio lugar solo en el contexto del sacramento de matrimonio. No hay lugar para relaciones sexuales aparte del sacramento de matrimonio. Este es el plan de Dios para las relaciones sexuales. Y hay diversas maneras que podemos violar este mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando usamos pensamos acerca de una persona en una manera sexual, es un tipo de adulterio en nuestras mentes sin las relaciones sexuales. Podemos pensar en una persona con lujuria. Es también un pecado. Número 7, no robarás. Es muy fácil entender esto. No podemos
tomar las cosas que pertenecen a otra persona. Y también podemos pensar en este pecado también cuando tenemos un deseo por las cosas o la posesión o la reputación de otra persona. Hay la tentación para desear desordenadamente sus cosas o su reputación, su posesión, etc. Necesitamos recordar que el pecado comienza en nuestra mente. Las 3 etapas o 3 pasos de tentación. La tentación, por ejemplo, pensar en una manera desordenada de otra persona o sus cosas. Y entretener el pensamiento cuando pensamos y consideramos cómo podemos cometer este pecado, es el inicio de nuestro pecado. Y finalmente, el pecado en sí mismo, para robar una cosa de otra persona. El punto es que el pecado comienza en nuestra mente y necesitamos poner afuera los pensamientos que no queremos en nuestras mentes. Número 8. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Por ejemplo, no mentir es una oportunidad para destruir la reputación de una persona o necesitamos recordar también que hay personas que tienen el derecho para la verdad. Por ejemplo, nuestros padres. Cuando un padre quiere pide a su niño, dime la verdad, hay una obligación en la parte del niño para decir la verdad. Número 9 es como número 6, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer la mujer de tu prójimo o un hombre de tu prójimo, por supuesto. Y finalmente, no codiciarás los bienes de tu prójimo. De nuevo, hay la tentación siempre para desear las cosas o la reputación o la posesión de otra persona. Y cuando entretenemos pensamientos así, es muy más fácil para caer en el pecado. Bueno, este es un resumen de los 10 mandamientos. Ok. Ahora, los 5 preceptos o los 5 mandamientos de la Iglesia. Es un sumario o un resumen de los 10 mandamientos. Y según el catecismo, estos mandamientos son una mapa, se puede decir, o un plan para vivir los 10 mandamientos. Pero es un inicio, no es el fin. Es un inicio para crecer en el amor de Dios y amor de nuestro prójimo. Bueno, el catecismo dice, los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas, promulgadas por la autoridad eclesiástica, tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Estos son los 5 mandamientos. Bueno, el primer mandamiento es nuestra obligación, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles. Nuestra obligación para asistir a la misa los domingos y los días de obligación. Cada católica, me parece católico, entiende esta obligación, esa obligación. Es un pecado grave para intencionalmente no asistir a la misa los domingos. A veces, cuando estamos enfermos o estamos
en viaje, etc., no es posible asistir a la misa. Pero normalmente es posible. Necesitamos hacer hacer el esfuerzo para asistir a la misa. No porque queremos recibir algo de Dios, no es el punto. El punto es darnos a Dios en imitación de Cristo. Y este es el inicio de nuestro amor de Dios, para darnos por 1 hora por semana, de los 168 horas, darnos 1 hora a Dios en imitación de Cristo. El tercer mandamiento es, hay una conexión entre el primer mandamiento y el tercer. El tercer mandamiento es la obligación de recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por la Pascua, una vez por año. Eso es, la Iglesia dice que necesitamos asistir a la misa cada domingo y día de obligación. Al mismo tiempo, la Iglesia dice que necesitamos recibir la comunión una vez por año. ¿Qué significa esto? Significa muy claramente que no asistimos a la misa para recibir algo de Dios. En vez, asistimos a la misa para darnos a Dios en imitación de Cristo. Bueno, número 2, el segundo mandamiento. La obligación de confesar los pecados mortales al menos una vez al año. ¿Por qué solo una vez es la obligación? Para recibir la comunión una vez por año. Normalmente no separamos la recepción de la comunión de la asistencia a la misa. Pero cuando no estamos en un estado de gracia, no estamos en comunión con Dios, como resultado de nuestro pecado grave, nuestro pecado mortal, necesitamos abstener de recibir la comunión. Es un pecado grave recibir la comunión en un estado de pecado mortal. Es un insulto a Dios. Por eso, naturalmente, cuando tenemos un pecado mortal, es mejor confesar este pecado, rápidamente, ¿no? Como posible. Porque no queremos caminar en el mundo en un estado de separación de Dios o aparte de comunión de Dios. Pero según la Iglesia, la ley, el mínimo es confesar nuestros pecados mortales una vez por año para recibir la comunión una vez por año. De nuevo, normalmente nos separamos los dos, la recepción de comunión de la asistencia a la misa, pero cuando necesario necesitamos refrenar o abstener de recibir la comunión hasta después de nuestra confesión. Bueno, el tercer mandamiento, el cuarto, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, los días de abstinencia y ayuno. Abstinencia significa no comer carne en un día de obligación así. Los días son los viernes durante la Cuaresma, el miércoles de las cenizas y, por supuesto, el Viernes Santo. Estos son los días de abstinencia, abstener de comer carne. Pero hay 2 días por año que necesitamos ayunar también. Ayunar significa más o menos tomar solo una comida durante el día, una comida normal, en vez de 2, 3 grandes platos de comida, ¿no? Solo un meal normal. Pero al mismo tiempo, todos los viernes en el año de la Iglesia, son días de penitencia. Según la Iglesia, necesitamos hacer cualquier tipo de penitencia en los viernes. Podemos abstener de carne
O podemos rezar el rosario o leer las escrituras o muchas cosas. Hay muchas posibilidades. Pero técnicamente cada domingo, cada viernes es un día de penitencia. O abstener de algo o hacer algo más, como rezar más o leer las escrituras, etc. Bueno, y finalmente el quinto mandamiento: ayudar a la iglesia en sus necesidades. Nuestra obligación, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Eso significa, necesitamos apoyar a la iglesia en sus necesidades, particularmente con dinero. En nuestra parroquia necesita $10,000 cada domingo. No, cada semana. Cada semana para mantener nuestros edificios, para la energía, etc. Y los salarios de los trabajadores, etc. $10,000 cada semana. Por eso necesitamos la asistencia, la ayuda de nuestros feligreses para apoyar nuestra obra de evangelización y mantener nuestras iglesias. Bueno, los 10 mandamientos y los 5 mandamientos de la iglesia. El mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral y en el crecimiento del amor de Dios y de nuestro prójimo. Ahora necesitamos o queremos discutir un poquito el día de Todos los Santos y el día de los fieles difuntos. La Iglesia Universal celebra la fiesta de Todos los Santos el primer día de Noviembre. En este día honramos los santos que están en el cielo y pedimos también su intercesión ante de Dios. Un santo es cada persona o alguien que está en el cielo. Solo Dios sabe todas las personas en el cielo, todos los santos en el cielo, pero la iglesia oficialmente tiene un proceso para declarar que una persona u otra es en el cielo. Este proceso se llama canonización, un proceso oficial en la iglesia por medio del cual una persona que ha fallecido es declarado un santo en el cielo. No nos importa exactamente en este momento. Para nosotros, el punto es que el día de obligación, el día de Todos los Santos, es nuestra oportunidad como la iglesia completa a honrar los santos, pedir su intercesión y dar gracias a Dios por su ejemplo. Los santos son ejemplos para nosotros, para caminar o seguir su ejemplo y caminar hacia Dios en el cielo. Un santo es cualquier persona que en el cielo. Recordamos que nuestra definición en el catecismo del cielo es comunión con Dios. Los santos son completamente en comunión con Dios en el cielo. El día de los fieles difuntos es diferente. El segundo día de noviembre, el día después de la celebración de los santos, es el día en la iglesia en el cual rezamos por la salvación de todas las almas que están en purgatorio. Purgatorio es el estado de purificación para los que han fallecido en un estado de gracia. No es una sala de esperar antes de entrar en el cielo o un lugar entre el infierno y el cielo. Es un estado de purificación para aquellos que han fallecido en comunión con Dios, pero no fueron
o no estaban perfectos cuando fallecidos. Nuestras imperfecciones necesitamos ser purificadas antes de podemos entrar en el cielo. Porque las Escrituras dicen que nada imperfecta puede entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos ser perfectados o purificados completamente después de nuestra muerte, antes de entrar en el cielo. Por eso el purgatorio es este estado de purificación, y en el día de los muertos o el día de todos los fieles difuntos, toda la iglesia reza por la purificación de estas almas que pueden entrar en el cielo, finalmente. Solo Dios sabe el tiempo, etc. Es un misterio, pero es nuestro trabajo rezar. También podemos definir el infierno como el estado definitivo de auto-exclusión de Dios por medio de nuestra voluntad libre. El estado definitivo de auto-exclusión. Este término, auto-exclusión, es la cosa más importante. Una vez una señorita me dijo: Padre, no creo que Dios envía nadie en el infierno. Yo dije: ¿por qué? Porque la señorita me dijo, creo que Dios ama a todos y por eso no pone nadie en el infierno. Yo dije: por supuesto Dios ama a todos, pero tenemos una voluntad libre. Por eso es nuestra elección, nuestra opción, entrar en el cielo, permanecer en comunión con Dios o no. Nuestros pecados nos separan de Dios y nos separan de comunión con Dios, y por eso es nuestra opción, nuestra elección. Dios no envía a nadie en el cielo, ni envía a nadie en el infierno. Es nuestra elección, porque tenemos una voluntad libre. Ok, la iglesia dice que hay muchas personas en el cielo, pero no dice que hay alguien en el infierno. Parece que hay personas o almas en el infierno, pero la iglesia no dice que hay personas en el infierno. Pero razonablemente podemos concluir que aquellos que mueren aparte de Dios, aparte de comunión con Dios, no están en el cielo, no están en el purgatorio, necesitan ser en el infierno. Dios es siempre misericordioso hacia todas las personas que quieren su misericordia. Pero aquellos que no quieren o no, Dios no importa, es una historia diferente. Dios es siempre misericordioso, pero al mismo tiempo siempre quiere justicia. Ok, finalmente, las dos últimas cosas: el juicio particular y el juicio general. El juicio particular es eso: al momento de nuestra muerte encontramos al Señor y aprendemos nuestro premio o castigo. Básicamente dice que en el momento de nuestra muerte encontramos al Señor y aprendemos nuestro futuro, el cielo, el purgatorio o el infierno. Necesitamos recordar también que el estado de purgatorio no es permanente. Los dos estados permanentes son el infierno o eternal, infierno, y el cielo. Los dos estados o dos lugares eternales. El purgatorio es temporáneo, ¿ok? Pasa al fin del mundo. Ok, el juicio particular: en el momento de nuestra muerte, encontramos al Señor y aprenderemos nuestro futuro. El juicio general es eso: al final del mundo, el Señor juzgará el mundo como una comunidad.
porque estamos una familia, un cuerpo de Cristo. Este significa que al fin del mundo será posible para nosotros, muertos por supuesto, entender el plan de Dios para la salvación de todo el mundo. Porque estamos en tiempo, no estamos en eternidad ahora, no podemos ver el plan entero de Dios. Pero al fin del mundo, según las enseñanzas de la Iglesia, Dios nos manifestar a nosotros su plan entero y como nosotros fueron una parte de su plan de salvación. Bueno, basta por ahora, y nos vemos la próxima vez.